Buenos días a todos. Uno de nuestros tiempos favoritos, que se escucha en muchas de nuestras conversaciones, periódicos, en muchos de los lugares, es quejarnos de nuestro sistema judicial. Creo que de pronto todos aquí en algún momento nos hemos quejado del sistema judicial o hemos escuchado a alguien quejarse del sistema judicial o hemos leído alguna noticia con respecto a las demoras de nuestro sistema judicial. Nos quejamos que un juicio puede durar 3 años si nos va muy bien, 5 años medio bien más o menos, pero que hay algunos juicios que pueden extenderse a 7, a 8, incluso a 10 años. Pero como dice el dicho por ahí, mal de muchos, consuelo de tontos, entonces vamos a buscar y encontré una historia para darnos ánimo. Entonces una historia mucho peor de la que nos puede pasar a nosotros para subirnos el ánimo. Y esta historia comienza, es un juicio de verdad, esta historia comienza con la muerte del señor Tapia en Chile. El señor Tapia tenía una tierra más o menos de 1000 hectáreas. En el momento en que él falleció tenía 3 herederos y le dio pues sus 1000 hectáreas a sus 3 hijos. Tan pronto falleció, el hermano mayor falsificó los documentos de los otros 2 hermanos y se hizo con las 1000 hectáreas. Tomó posesión de las 1000 hectáreas bien ubicadas allí en Chile. Y así empezó un largo juicio. Largo juicio. Y este juicio llegó a ser conocido como el juicio de los Tapias ricos, obviamente el que se quedó con toda la tierra, el juicio de los Tapias ricos versus los Tapia pobres, los que se quedaron sin nada. El juicio, para darles una idea de cuánto demoró este juicio, el juicio empezó con 3 personas involucradas, los 3 hermanos. Cuando finalizó el juicio, habían más de 300 personas involucradas. No amigos ni extraños, no. 300 herederos involucrados, tanto de los Tapias ricos como de los Tapias pobres. Hagan la cuentica, más o menos, cuánto tiempo tuvo que pasar entre 3 que iniciaron el juicio y 300 herederos al final del juicio. El juicio finalizó en el año 1960, cuando las tierras fueron repartidas ya como correspondía entre todas las partes. El juicio duró nada más ni nada menos que 202 años. Había empezado en 1758 y finalizó en 1960. Así que estamos muy bien. Así que no más quejadera de que dura 10 años el juicio. No, estamos muy bien. No podemos decir que año tras año seguían insistiendo. No podemos decir eso. Nos toca decir que generación tras generación seguían insistiendo, reclamando lo que les correspondía. Imaginémonos la primera generación, ya de pronto allí en el lecho, mi hijo, siga insistiendo, siga con el juicio. Después el nieto, el bisnieto, mi hijo, siga insistiendo. Después el tataranieto, siga insistiendo. Y así por 200 años, los Tapias pobres insistieron en reclamar lo que les correspondía, hasta que, como dije, en el año 1960, por fin pudieron recibir lo que les correspondía, lo que les pertenecía. De la misma forma, en el pasaje que leímos hoy, encontramos la historia de un hombre que tuvo que esperar no 202 años, pero sí tuvo que esperar 45 años para recibir la promesa que le correspondía.
para recibir lo que Dios le había prometido. Y dentro de ese pasaje vamos a encontrar 4 cosas que Caleb hizo para recibir lo que Dios le había prometido. Y así, lo que hizo Caleb, nosotros hoy en día también podemos hacer lo mismo si deseamos recibir las promesas que Dios nos ha dado. En primer lugar, si deseamos recibir las promesas de Dios, debemos recordar. En primer lugar, si queremos recibir las promesas de Dios, debemos recordar. Versículo 6, allí de Josué capítulo 14, pasaje que ya leímos, dice así: una delegación de Judá, de la tribu de Judá, dirigida por Caleb, hijo de Jefone el ceneseo, se presentó ante Josué, quien estaba en Gilgal. Caleb le dijo a Josué: recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí cuando estábamos en Cades Barnea. Dice Caleb: recuerda lo que el Señor había dicho. Y en los versículos subsiguientes allí, Caleb continúa la narración de lo que estaba recordando. Y dice así, versículo 7: yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi. Pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Así que ese día Moisés me prometió solemnemente: la tierra de Canaán, por donde recién caminaste, será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Caleb recordaba claramente la promesa que Dios le había dado a través de Moisés. 45 años habían pasado y la continuaba recordando claramente. ¿Podemos nosotros hoy recordar alguna promesa que Dios nos haya dado? Tómense un segundito. ¿Recuerda alguna promesa que Dios le haya dado? ¿La tiene presente? Vamos a hacer una encuesta. ¿Cuántos de acá recuerdan, al igual que Caleb, una promesa en particular que Dios les haya dado hace 45 años o más y que todavía no se haya cumplido? ¿Alguien que recuerda alguna promesa de 45 años más atrás? No. Tengo que primero hacer la cuenta de cuántos años tenemos. Voy a hacer otra vez. ¿Cuántos de acá recuerdan una promesa que Dios les haya dado hace 30 años? ¿Hace 30 años? Miren. Y todavía la tiene presente. Allá ya tenemos más personas. Todavía la tienen presente. Vamos a bajar un poquito el listón a ver si más manos se levantan. Hace 15 años. Ya somos más. Unas promesas que Dios nos haya dado hace 15 años. Hace 5 años. Ya vamos más. Hace un año, de un año para atrás, entonces ya vamos más. Debemos recordar las promesas que Dios nos ha dado. Si no las recordamos, podríamos afirmar que no las atesoramos. Y si no atesoramos las promesas, alguna promesa en particular, si lo atesoráramos, lo recordaríamos. ¿Cierto? Entonces debemos recordar. Pero por si alguien también podría levantar la mano y decir: no tengo ninguna promesa. Por si alguien hoy aquí piensa ahí en su corazón: no tengo ninguna promesa, es porque hay 2 opciones. La primera opción es que usted no está leyendo la palabra de Dios y por lo tanto no ha recibido ninguna promesa. La Biblia tiene centenares, algunos dicen más de 3,000 promesas. Lea la palabra de Dios, busque y Dios le dará una promesa para usted. Yo hoy podría aquí pararme y empezar a decirle promesas tras promesas tras promesas, a ver cuál le corresponde a usted, pero no. Voy a dejar que eso lo hagan ustedes. Cuando lleguen a sus casas en los días siguientes,
Busquen en la palabra de Dios las promesas de Dios para usted. Y la promesa que Dios le dé a usted puede ser muy diferente a la promesa que Dios le esté dando a la persona que está sentada a su lado. Puede haber otra segunda razón por la cual usted hoy dice que no ha recibido ninguna promesa. Y esa segunda razón puede ser que usted no ha recibido a Jesús como su Señor y su Salvador. Por lo tanto, las promesas que están en la Biblia no son para usted, porque las promesas que están en la Biblia son para los hijos de Dios, aquellos quienes han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Pero vale la pena hacer notar lo siguiente. Muchos comentaristas dicen que Caleb no era judío de nacimiento, no era de linaje judío. Y hacen esta afirmación basado en uno de los títulos que leíamos ahí de Caleb. Caleb, hijo de Jefone, el ceneceo, es decir, de la tribu de los cenezeos o de los kenesitas, no era judío. Es decir, que Caleb tampoco tenía derecho, no tenía derecho ni parte de la promesa de la tierra prometida. Porque esa promesa de la tierra prometida era para los judíos, para el pueblo escogido de Dios. Pero en algún momento el padre o el abuelo o algún antepasado de Caleb decidió seguirle fiel a Dios en sus caminos y serle fiel y seguir los caminos de Dios. Así que ellos también se hicieron beneficiarios con derechos, beneficiarios de la tierra prometida, de la promesa que Dios le había dado a los judíos. De la misma forma, si nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pasamos a ser hijos de Dios y a formar parte de su pueblo. Y por lo tanto, las promesas de Dios también serán para usted. Entonces, en primer lugar, si deseamos recibir las promesas de Dios, debemos recordarlas. ¿Pero será suficiente con recordarlas? Vamos a ver. En segundo lugar, si deseamos recibir las promesas de Dios, debemos reclamarlas. Allí en el versículo 12, la primera parte dice: así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Otra versión dice: dame pues ahora este monte. Dame pues ahora este monte. Y hay dos palabras que me llaman la atención allí. La primera palabra es dame. Dame pues, démelo. Es decir, lo está reclamando. ¿Y por qué Caleb pudo hacer esa declaración? ¿Por qué pudo reclamarlo de esa forma, con firmeza, con convicción? Dame pues. Porque era una promesa de Dios mismo. Porque Dios mismo se lo había prometido. Porque Él valoraba esa promesa. Y al ser de Dios la daba por hecho. Y la segunda palabra que nos llama la atención allí es: dame pues ahora este monte. Este monte. La promesa de Dios era específica para él. La promesa de Dios para nosotros es específica. Y lo que Dios le había prometido a Caleb era este monte. El monte que habían pisado sus pies cuando había estado haciendo su trabajo de espionaje allí en Hebrón. Este monte específicamente. ¿Y qué está reclamando Caleb? Este monte. Dame pues este monte. No está pidiendo otro monte por allá, más alto o más chiquito o más bonito o más feo. No, no está pidiendo de pronto otro valle, no está pidiendo un nacedero de un río. No, está pidiendo, reclamando lo que Dios le había dado. Podemos imaginarnos la escena. A un lado Caleb, al otro lado Josué, Caleb rodeado de una delegación de la tribu de Judá, de 85 años, dirigiéndose a Josué, líder de todo el pueblo israelita, y le dice con convicción: dame pues ahora este monte, señalándolo.
Fue específico. ¿Somos nosotros específicos cuando recordamos las promesas que Dios nos ha dado? ¿Las recordamos claramente? ¿Las recordamos específicamente? ¿Las reclamamos específicamente? ¿O somos muy genéricos a la hora de reclamar las promesas? Entonces, si deseamos recibir las promesas de Dios, debemos, en segundo lugar, reclamarlas. ¿Pero será suficiente con recordarlas? ¿Será suficiente con reclamarlas? En tercer lugar, si deseamos recibir las promesas de Dios, debemos luchar. Debemos luchar. Segunda parte del versículo 12 dice: tú recordarás que mientras explorábamos, encontrábamos allí a los descendientes de Anac que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor dijo. Yo los expulsaré, dijo Caleb. Caleb recordaba la promesa. Caleb también había reclamado la promesa, pero ahora estaba haciendo la equivalencia para nosotros hoy en día, un poquito ya la modernidad. Es como si nosotros estuviésemos vitrineando. Pasamos a un centro comercial, de pronto estamos caminando por ahí y pasamos por una vitrina y vemos, ¿qué vemos? Algún vestido de pronto, o vemos alguna chaqueta, o de pronto una Mac o un BM, y lo vemos ahí. ¡Ah, qué bonito! Estamos ahí vitrineando. Una semana después pasamos por ese mismo lugar y lo vemos. De pronto un poquito más aventureros decimos, eso es mío. Y seguimos de largo. Un mes después pasamos por esa misma vitrina y lo vemos. Sí, eso es mío. Y seguimos de largo. Y de pronto 6 meses después nos paramos otra vez en esa vitrina. Y de pronto ya ponemos las manos así en la vitrina y de pronto una lagrimita y decimos, sí, eso es mío. Sí, yo quiero eso. Y de pronto otra vez, sí, lo anhelamos, lo deseamos, lo reclamamos. Pero ¿qué hace falta? Entrar y pagar el precio para poderlo obtener. Por eso Caleb tenía que luchar por lo que había allí. Dice Caleb, yo los expulsaré de la tierra tal como el Señor le dijo. Caleb tenía 85 años. Sin embargo, no le pidió a otro. Lo hizo personalmente. Y nosotros a veces queremos que otros sean los que luchen por nuestras promesas. Queremos que sean otros los que oren por nuestras promesas. Hay momentos en que tienen que ser nosotros mismos. Caleb conocía las grandes dificultades que tenía por delante. Conocía el territorio, sabía quiénes habitaban allí, sabía de sus ciudades amuralladas. Sin embargo, él mismo fue a reclamarlo, a luchar por ella. Pero aunque Caleb tenía que él mismo ir a luchar y a buscar y a reclamar esa promesa, no lo hacía en sus propias fuerzas. Era en el Señor que lo iba a hacer. Entonces encontramos un patrón. El Señor nos da promesas. El Señor desea que recibamos esas promesas. El Señor desea que nosotros las recordemos, las reclamemos, luchemos por ella, pero desea que lo hagamos con Él, no en nuestras propias fuerzas. Nosotros debemos luchar por las promesas que Dios nos ha dado, pero que esa lucha no sea en nuestras fuerzas, sino en el Señor. Y hoy en día, ¿cómo hemos de luchar por nuestras promesas? Obviamente no podemos salir de acá como Caleb y coger un par de espadas y dirigirnos a donde tengamos que dirigirnos. Pero sí podemos recordar
que nuestra lucha no es contra carne y hueso, sino espiritual. Y que tenemos otras armas, la oración, el ayuno, son armas espirituales para reclamar esas promesas. Si deseamos recibir las promesas de Dios, en tercer lugar, debemos luchar por ellas. Hasta ahora hemos visto tres cosas. Debemos recordar, debemos reclamar, debemos luchar. En cuarto lugar, si deseamos recibir las promesas de Dios, debemos seguir al Señor con todo nuestro corazón. En este pasaje que leímos, 3 veces se hace la siguiente afirmación de Caleb: seguía al Señor con todo su corazón. En el versículo 8 dice: por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. En el versículo 9 vuelve y dice: porque seguiste al Señor mi Dios con todo su corazón. Versículo 14 vuelve y dice: porque él siguió al Señor Dios de Israel con todo su corazón. Indudablemente, Caleb era un hombre que seguía a Dios con todo su corazón. Y es importante notar lo siguiente: que Caleb ya seguía a Dios con todo su corazón antes de recibir la promesa que Moisés le dio de la tierra de Hebrón. Él ya seguía a Dios con todo su corazón. Mientras esperaba el cumplimiento, continuaba siguiendo a Dios con todo su corazón. Y después de hacerse realidad la promesa, continuaba también siguiendo a Dios con todo su corazón. Es decir, que para Caleb lo primero era seguir a Dios con todo su corazón, independientemente de la promesa. Nosotros seguimos a Dios con todo nuestro corazón, independientemente si hemos recibido una promesa o no, independientemente si se ha cumplido o no. Que nuestra fidelidad a Dios no dependa jamás si se ha cumplido la promesa o no. Que nuestra fidelidad a Dios esté por encima de las promesas. Que podamos declarar como el profeta Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. A eso se refiere cuando decimos seguir a Jehová con todo nuestro corazón. Entonces recordemos, si deseamos recibir las promesas de Dios, en cuarto lugar, debemos seguir a nuestro Señor con todo nuestro corazón. Pero para ir finalizando, hay unas preguntas que debemos hacernos. ¿Para qué las promesas? ¿Para qué deseamos las promesas? ¿Para qué las anhelamos? ¿Para qué queremos que Dios nos la conteste? Que conteste las promesas que nos ha dado. Indudablemente, Dios desea nuestro bienestar y nos da esas promesas para nuestro bienestar. Y cuando esas promesas se cumplen, son para nuestro bienestar. Pero hay más, hay algo más allá de solo nuestro bienestar. Regresemos otra vez a Caleb. Tenemos a Caleb. Recordó la promesa por 45 años. Reclamó la promesa. Luchó por la promesa. Y siguió al Señor con todo su corazón. Y en los versículos siguientes vemos que Caleb recibió el cumplimiento que Dios le había dado. Conquistó Hebrón. Pero ¿qué pasó con Hebrón después que Caleb toma posesión de ella? Varios años después, Hebrón se convierte en una ciudad refugio.
Es decir, una ciudad donde podían llegar personas que estaban siendo perseguidas. Y otros varios años después, la ciudad de Hebrón se convirtió en una ciudad levita. Fue dado a los levitas. Es decir, que tenemos a Caleb, a quien Dios le dio una promesa. La reclamó, la recordó, la reclamó, la luchó y siguió con todo su corazón al Señor. Y se cumplió la promesa. Y todo eso por 45 años. Para que poco tiempo después, esa tierra fue dada a otros para la bendición de otros, para ayudar a otros. Y ese también es el desafío para nosotros. Que cuando las promesas que Dios nos ha dado a nosotros se cumplan en nuestras vidas, no solamente se queden en nosotros, sino que también sean para bendecir a nuestros hermanos. Pero hay algo más todavía, aparte. Tenemos el nombre Hebrón, la promesa de Dios, la promesa que Dios le había dado a Caleb. Y uno de los significados de la palabra Hebrón, que viene de una de sus raíces, es compañerismo, es comunión. ¿Y esto qué nos quiere decir? Sí, Dios le prometió a Caleb una porción de tierra. Y cuando él recordaba esa porción de tierra, cuando él recordaba ese nombre, también estaba recordando comunión con Dios. Cuando Caleb reclamaba esa porción de tierra, también estaba recordando comunión con Dios. Cuando luchó por la promesa, estaba recordando comunión con Él. Ahí estaba, cada vez que él recordaba ese nombre Hebrón, también recordaba comunión con Dios. Y cuando seguía a Dios con todo su corazón, estaba presente comunión con Dios. Y es por eso que el Señor nos da promesas. Sí, el Señor desea que nosotros recibamos esas promesas. Sí, el Señor desea que nosotros las recordemos, las reclamemos, las luchemos, pero desea que lo hagamos con Él. Desea que lo hagamos en comunión con Él. Que mientras las recordemos, estemos en comunión con el Señor. Mientras las reclamemos, estemos en comunión con el Señor. Mientras las luchemos, estemos en comunión con el Señor. Porque Dios desea, más allá de darnos promesas, desea tener comunión con nosotros. Y que las promesas que nos ha dado nos lleven a acercarnos y a tener más y mejor comunión con Él. Y eso nos lleva a recordar la más grande promesa de todos, que Dios desea tener comunión con usted y conmigo, con cada uno de nosotros. Y es por medio de nuestro Señor Jesucristo que tenemos comunión con Dios hoy, mañana, eternamente, por los siglos de los siglos. Y esa promesa sí que vale la pena todos los días recordarla, reclamarla, lucharla y seguir al Señor con todo nuestro corazón. Yo no sé la promesa que Dios le ha dado a usted. Yo no sé esa promesa que usted atesora en su corazón. Pero que nuestro Dios nos dé la gracia, la sabiduría, la fuerza para recordar las promesas que nos ha dado, para reclamarlas, para lucharlas y para seguirlo a Él con todo nuestro corazón. Y quiero que por un segundo, otra vez, piense en esa promesa que Dios le ha dado. No sé si hace una semana, 2 años, 10 años, 15 años, no lo sé. Pero por un segundo traiga a su memoria esa promesa. ¿La tienen presente? ¿La tienen allí? Esa promesa que Dios nos ha dado y que atesoramos en nuestro corazón. Que hoy, al igual que Caleb, al salir de acá, podamos declarar: dame mi montaña. Ese era el clamor de Caleb. Dame mi montaña, dame la promesa. Por eso les digo que esa promesa que Dios les ha dado, podamos decir, al igual que Caleb,
dame mi montaña. Yo no soy una persona muy extrovertida, pero ¿se animarían ustedes hoy a dar esa declaración? ¿Se animarían ustedes hoy a decir, dame mi montaña? ¿Nos animamos todos? No, vamos a ponernos de pie. Vamos allí, como dije, con la promesa ahí, téngala presente. Y que podamos declarar, como hizo Caleb hace muchísimos años, Señor, dame mi montaña. ¿Estamos listos? ¿Lo vamos a declarar? Como les dije, yo no soy el más efusivo de todos, entonces les toca a ustedes levantar la voz. Yo solo hago la cuenta de 3. ¿Listos? 1, 2, 3. Señor, dame mi montaña. Que Dios les bendiga, hermanos.